Imagina abrir las noticias y, por una vez, no encontrar tragedias. Ni desastres, ni extinciones, ni crisis climáticas. Solo titulares que te devuelven la fe en el planeta, animales regresando de la nada, leyes que salvan vidas y científicos tan creativos que hasta vuelven radioactivos los cuernos de un rinoceronte, pero por una buena razón. En un mundo donde las malas noticias dominan los titulares y los ecosistemas parecen gritar en silencio, la naturaleza se está tomando su revancha. No con guerras ni protestas, sino con vida. Porque mientras los humanos discutimos en redes sociales, el reino animal sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, adaptarse, resistir y, de vez en cuando, sorprendernos con un comeback digno de Hollywood. Las últimas semanas han estado llenas de historias que, honestamente, suenan tan improbables que podrían pasar por ficción: una serpiente diminuta redescubierta en una isla que parecía haberla olvidado, lagartos que vuelven de la extinción, murciélagos rescatados por tecnología satelital y hasta rinocerontes equipados con cuernos detectables por radiación. Todo eso, mientras países como México y Estados Unidos dan pasos históricos en leyes de protección animal. Sí, en medio del ruido del mundo, aún hay buenas noticias. Noticias que prueban que no todo está perdido, que la ciencia, la compasión y la pura terquedad humana todavía pueden inclinar la balanza hacia la vida. Y aunque los titulares sobre incendios o contaminación se roban la atención, debajo de ellos hay una corriente silenciosa que sigue empujando hacia la esperanza. Porque, si algo nos enseña la naturaleza, es que nada desaparece del todo. A veces, solo espera el momento adecuado para regresar. Y este mes, las pruebas están en todas partes, desde los mares del Pacífico hasta los bosques del Caribe, pasando por las selvas australianas. Así que si pensabas que el planeta solo tenía malas noticias, prepárate. Estas 10 historias son la prueba de que el futuro todavía respira, vuela, ruge y, a veces, se arrastra por el suelo midiendo apenas unos centímetros. La serpiente más pequeña del mundo resucita en Barbados. Durante años, los biólogos de Barbados creyeron que la Tetracheilostoma carlae, conocida como la serpiente de Barbados, había desaparecido para siempre. No era un misterio cualquiera: su hábitat, los antiguos bosques primarios de la isla, fueron arrasados por la agricultura y el desarrollo turístico. Hoy, apenas queda un 2% de aquella vegetación original. La serpiente, tan fina como un espagueti y de apenas 10 centímetros de largo, desapareció del radar científico durante casi 2 décadas. El hallazgo reciente fue casi un acto de fe. En una encuesta ecológica encabezada por una ONG local, los investigadores hallaron un ejemplar enrollado bajo una hoja húmeda. Tuvieron que observarla bajo un microscopio para confirmar su identidad: era la especie perdida. Tan pequeña que puede enroscarse dentro de una moneda, tan discreta que su propia supervivencia parecía un milagro. El redescubrimiento no fue casualidad. Un programa del Ministerio de Medio Ambiente de Barbados había iniciado un proyecto para estudiar reptiles nativos antes de que la urbanización los borrara por completo. El hallazgo de esta serpiente se convirtió en un símbolo: si un animal tan minúsculo puede regresar del olvido, quizás aún haya tiempo para revertir los daños invisibles de la deforestación. Lo más curioso es que, pese a su tamaño microscópico, su papel ecológico es inmenso. Se alimenta de larvas y termitas, ayudando a controlar plagas en un entorno donde los insectos prosperan. En otras palabras, este pequeño hilo de vida sostiene, silenciosamente, el equilibrio del ecosistema. Su regreso marca más que una anécdota científica, es una metáfora viva. En un mundo donde todo parece demasiado grande, los problemas, las crisis, las amenazas, la naturaleza nos recuerda que incluso lo diminuto puede ser extraordinario. El regreso de la iguana azul en Gran Caimán. En la isla de Gran Caimán, bajo un sol que parece derretir las piedras, un antiguo habitante ha vuelto a reclamar su trono. Durante años, la iguana azul, una criatura tan majestuosa que parece pintada con pinceles del Caribe, estuvo al borde de desaparecer para siempre. Los registros de los años 80 eran desoladores: quedaban menos de una docena en libertad. La especie, símbolo de la isla y orgullo de su biodiversidad, había sido arrasada por los mismos animales que trajeron los humanos: perros, gatos y un enemigo más silencioso: la pérdida de hábitat. Durante décadas, su destino pareció sellado. Pero a veces, la obstinación humana puede ser un milagro disfrazado. Un grupo de conservacionistas decidió no aceptar la extinción como respuesta y lanzó un programa de rescate casi artesanal. Cada huevo recolectado fue incubado lejos de depredadores, cada cría criada en un santuario hasta ser lo suficientemente fuerte para enfrentar la jungla. Lo que comenzó como un experimento desesperado, hoy se cuenta como una de las historias de recuperación más exitosas del Caribe. Actualmente, más de 1000 iguanas azules patrullan de nuevo los matorrales y rocas de la isla. Han pasado de estar en peligro crítico a una categoría menos desesperada: en peligro. Todavía frágiles, sí, pero vivas, y eso ya es una victoria.
Los científicos las rastrean con radiotransmisores diminutos, documentando sus rutas y asegurándose de que las áreas protegidas sigan libres de amenazas. Es, en esencia, un seguimiento continuo entre la ciencia y la esperanza. Pero la historia de esta iguana va más allá de su regreso biológico. Representa una lección sobre cómo la convivencia humana y la naturaleza pueden reconciliarse. Los proyectos locales han involucrado a escuelas y comunidades enteras, enseñando que cada especie salvada es también un recordatorio de lo que perdemos cuando dejamos de cuidar. Hoy, los colores eléctricos de la iguana azul se han convertido en un símbolo de resistencia. Su piel, que parece reflejar el cielo de Gran Caimán, recuerda que incluso en los lugares donde la huella humana fue más profunda, la vida puede encontrar la forma de volver a brillar. Porque a veces, las mejores noticias del mundo animal no nacen en laboratorios, sino en la simple decisión de no rendirse. El regreso del gecko perdido en las Islas Galápagos. En el corazón del Pacífico, donde la evolución escribió uno de sus capítulos más célebres, otra criatura ha vuelto del silencio. Durante siglos, se creyó que el gecko de hoja de rábida había desaparecido antes de que el ser humano siquiera lo conociera. Era casi una leyenda biológica, un reptil que habitó una isla rojiza y árida de las Galápagos, y del que solo quedaban rastros fósiles incrustados en la roca volcánica. Pero, como suele ocurrir con la naturaleza, lo imposible decidió hacerse posible. En 2014, un grupo de científicos desembarcó en la isla de Rábida con una misión casi arqueológica, confirmar si el gecko era realmente una especie extinta. Lo que encontraron superó toda expectativa. No solo hallaron uno, sino varios ejemplares vivos, escondidos entre la hojarasca nocturna. Los investigadores describieron el hallazgo como si hubieran visto un fantasma evolucionar frente a sus ojos. Y tenían razón, ese pequeño reptil era literalmente una reliquia viviente, una cápsula de tiempo biológica que sobrevivió a siglos de aislamiento. El misterio de su desaparición también encontró respuesta. Durante el siglo pasado, las ratas, introducidas accidentalmente por barcos humanos, se adueñaron de la isla. Depredaron huevos, arrasaron nidos y convirtieron al gecko en un recuerdo. Pero en 2012, un programa de erradicación lanzó un plan audaz, eliminar todas las ratas lanzando cebos desde el aire. Un año después, con la isla libre de invasores, la vida regresó. El primer gecko fue visto en 2013, luego 9 más en 2016, y hoy, su número sigue creciendo. Este pequeño reptil, de ojos redondos y piel terrosa, es ahora un símbolo de lo que ocurre cuando se restaura un ecosistema. Su reaparición no fue un golpe de suerte, sino la consecuencia directa de un esfuerzo científico coordinado. En palabras de los investigadores, la naturaleza no necesita milagros, solo necesita espacio para sanar. Y Rábida, libre al fin de sus depredadores importados, se ha convertido en un laboratorio natural del renacimiento. El gecko de hoja, que alguna vez existió solo en los libros, vuelve ahora a reptar sobre las rocas que lo vieron nacer. Es la prueba viviente de que las Galápagos siguen siendo un escenario de evolución continua, no solo un vestigio del pasado. Y si Darwin pudiera verlo hoy, quizás volvería a escribir un nuevo capítulo sobre la persistencia de la vida. La murciélago de fruta que volvió a volar en Comoras. En un rincón olvidado del Océano Índico, entre Madagascar y Mozambique, la vida volvió a extender sus alas. Allí, en las Islas Comoras, una criatura tan esquiva como esencial logró escapar del destino que ya parecía escrito. La murciélago de fruta de Livingstone, una especie de ojos brillantes y envergadura impresionante, fue durante años un símbolo de lo frágil que puede ser un ecosistema cuando la codicia tala más rápido de lo que la naturaleza puede sanar. Durante las últimas 4 décadas, Comoras perdió más del 80% de sus selvas tropicales. La causa no era un misterio, la demanda internacional de aceite de ylang ylang, una flor que perfuma los frascos de Chanel y Dior, devoró los bosques árbol por árbol. En esa fiebre aromática, el hábitat del murciélago se redujo a un puñado de parches verdes. Para el año 2009, quedaban menos de 1.200 ejemplares. Su vuelo se volvió tan escaso que los aldeanos comenzaron a tomarlo por una leyenda. Pero la ciencia, cuando se alía con la gente, puede ser tan poderosa como la naturaleza misma. Desde 2015, una organización local llamada DARI inició un proyecto de conservación que combinó tecnología y cooperación comunitaria. Colocaron rastreadores GPS en varios ejemplares para entender sus rutas de vuelo, mientras ofrecían incentivos económicos a los agricultores para plantar de manera sostenible. El trato era simple, conservar el bosque a cambio de nuevas oportunidades de cultivo y mejores ingresos. El resultado fue tan sorprendente como esperanzador. En menos de una década, la población del murciélago aumentó lo suficiente como para que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, cambiara su estatus de en peligro crítico a en peligro. Un pequeño salto en papel, pero un vuelo inmenso en significado.
Hoy, se calcula que sobrevuelan las islas unos 1.500 individuos, y cada uno de ellos es una sombra viva que demuestra que la coexistencia no es utopía, sino estrategia. Esta historia, sin embargo, no termina con estadísticas. Termina con un murciélago elevándose sobre un bosque que alguna vez estuvo condenado. Un recordatorio de que, incluso en los rincones más pobres del planeta, la vida encuentra aliados inesperados. Y que cuando el perfume de una flor deja de oler a deforestación, hasta la noche vuelve a tener esperanza. Los rinocerontes radioactivos de Sudáfrica. En el corazón de Sudáfrica, donde la sabana se extiende como una alfombra de polvo dorado, una idea insólita empezó a tomar forma: volver radiactivos a los rinocerontes para salvarlos. Puede sonar como el argumento de una mala película de ciencia ficción, pero en realidad es una estrategia científica tan audaz como desesperada. La caza furtiva ha reducido la población de rinocerontes africanos a niveles críticos, impulsada por un mercado ilegal que paga fortunas por sus cuernos, convertidos en símbolos de estatus o remedios sin base médica. En 2024, un grupo de conservacionistas sudafricanos decidió romper todos los moldes, inyectar isótopos radiactivos inofensivos en los cuernos de los rinocerontes. No para hacerlos brillar en la oscuridad, sino para hacerlos imposibles de traficar. Los detectores de radiación instalados en aeropuertos y fronteras pueden identificar hasta trazas mínimas del material, volviendo inútil cualquier intento de contrabando. La medida convierte cada cuerno en una trampa tecnológica, un señuelo letal para los traficantes. El proyecto, conocido como Rhino Rescue Project, no busca dañar a los animales. Los isótopos son tan débiles que ni siquiera alteran su biología. Pero su impacto en la seguridad es enorme. Los cazadores furtivos, que durante años operaron impunemente, ahora enfrentan una nueva amenaza: la radiación como disuasivo. Según los coordinadores del programa, el solo rumor de que un cuerno podría estar marcado ha reducido los ataques en ciertas reservas hasta un 70%. En otras palabras, la ciencia logró lo que las armas no: infundir miedo al miedo. La paradoja es fascinante. Para proteger a una especie, los humanos tuvieron que convertirla en un riesgo potencial. La radiación, esa fuerza que asociamos con destrucción, se transformó en herramienta de esperanza. Es un recordatorio brutal de que la innovación, cuando se usa con propósito, puede alterar las reglas de la supervivencia. Y aunque algunos críticos advierten sobre los riesgos de tecnificar la conservación, el proyecto ha demostrado que, en tiempos extremos, incluso lo impensable se vuelve razonable. Hoy, los rinocerontes de Sudáfrica caminan con una especie de escudo invisible. No saben que llevan en sus cuerpos la prueba más tangible de que la ciencia y la desesperación pueden ser aliadas. Si la historia de la naturaleza tiene héroes silenciosos, estos animales, radioactivos y libres, son, sin duda, los más extraños de todos. La rebelión silenciosa de la naturaleza. El planeta parece estar escribiendo una historia que nadie esperaba: la del contraataque de la vida. En apenas una década, más de 400 especies que se creían perdidas reaparecieron en rincones remotos del mundo, desafiando los pronósticos más pesimistas. Desde los mares del Índico hasta los desiertos australianos, animales que figuraban en listas de extinción están reclamando su espacio, como si la Tierra estuviera ejecutando un plan de restauración que no requiere permiso humano. La naturaleza, literalmente, está editando su propio final. Pero lo realmente fascinante no es solo su regreso, sino el momento histórico en que ocurre. En pleno auge de la inteligencia artificial, la biotecnología y la vigilancia satelital, el resurgimiento de estas especies se está documentando en tiempo real. Drones térmicos detectan nidos que antes eran invisibles, cámaras trampa transmiten en directo el nacimiento de especies redescubiertas, y bases de datos globales como GBIF o eNaturalist están reescribiendo mapas ecológicos cada semana. Es el mayor registro digital de resiliencia que la humanidad haya presenciado. Además, algunas especies no solo están regresando, están evolucionando más rápido de lo que los científicos creían posible. El lobo etíope, por ejemplo, ha comenzado a adaptar su dieta para sobrevivir en zonas agrícolas, mientras ciertas poblaciones de anfibios, como el Atelopus varius de Costa Rica, están desarrollando inmunidad parcial al hongo que devastó a sus parientes en todo el continente. Cada hallazgo desafía la idea de que la evolución necesita siglos. En el Antropoceno, parece bastar una generación. Y mientras tanto, las historias que dominan los titulares, las guerras, las crisis, los colapsos, ocultan otra narrativa paralela, una de resistencia biológica. El regreso de estas especies no es casualidad, sino el efecto acumulado de miles de pequeños esfuerzos locales: guardaparques anónimos, comunidades rurales que apostaron por el ecoturismo, biólogos que dedicaron su vida a buscar una huella en el barro. Sin grandes discursos, la humanidad está ayudando a revertir una extinción que ella misma provocó. También hay un mensaje incómodo: si la vida puede reponerse incluso después del colapso, ¿qué papel real tiene el ser humano?
En muchos casos, el regreso de estas especies no fue gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Cuando la actividad humana se detuvo durante la pandemia de 2020, los satélites registraron un repunte global en la biodiversidad costera y terrestre. Fue una lección silenciosa, el mayor impulso para la vida fue, por unos meses, nuestra ausencia. Sin embargo, negar el impacto humano sería negar la esperanza. Los programas de conservación más exitosos de la última década, como la reintroducción del caballo de Przewalski en Mongolia o el regreso del cóndor de California, demuestran que la ciencia y la voluntad colectiva pueden hacer en 20 años lo que la naturaleza necesitaría 1000 para equilibrar. El futuro de la vida salvaje no será una vuelta al pasado, sino una versión híbrida, ecosistemas restaurados por humanos que, por fin, aprendieron a no creerse dioses. Si llegaste hasta aquí, acabas de ser testigo de un fenómeno que pocos medios cuentan, la Tierra se está reparando a sí misma, y nosotros estamos invitados a no estorbar. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Dale like y encuéntranos en nuestra siguiente entrega. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.